Hola chicos, ¿cómo les va? En el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender qué es una sucesión, cuáles son los distintos tipos de sucesiones que hay y de qué manera se grafican. Lo primero que tenemos que decir es que una sucesión es una función que tiene su dominio dentro del conjunto de los números naturales, es decir, que los valores de x, que en este caso lo vamos a llamar n, son los números naturales solamente, no son todos los números que uno conoce. En cambio, la imagen sí van a ser los reales. Hay que saber diferenciar los tipos de sucesiones que nosotros tenemos. Tenemos tres tipos, por lo menos de los que nosotros vamos a observar dentro del aula, que son las aritméticas, las geométricas y las oscilantes. Vamos a ir haciendo un repaso de cada una de ellas. Dentro de las sucesiones aritméticas, lo que tenemos que tener en cuenta es que una sucesión aritmética la caracteriza sus términos, que en este caso, por ejemplo, uno tendría 4, 8, 12, 16, y para encontrar los términos siguientes, uno lo que tendría que hacer para que sea aritmética es decir, cuánto para pasar término a término debería sumarle o restarle. En este caso lo que notamos es que para pasar de un término hacia el otro, lo que tenemos es una suma de 4 unidades. Por lo tanto, va a ser aritmética. Si sucede que este paso de un término a otro es una suma o una resta de un número constante, podemos decir que la sucesión es aritmética. A ese valor que uno suma o resta se lo conoce como razón. En este caso, la razón va a ser 4. Tengan en cuenta que este número se utiliza para calcular cosas mucho más adelante. Lo que uno va a determinar a partir de una sucesión, en este caso aritmética, es el término general, es decir, una cuenta, un cálculo que me permite encontrar cualquiera sean los términos de esta sucesión. Es un valor general que lo que me permite es, intercambiando los valores de la variable, obtener todos estos números. Suponiendo que yo tengo como ejemplo estos valores de acá, yo lo que tendría que hacer es utilizar la fórmula para hallar el término general. La fórmula para hallar el término general es la siguiente: A1 más R por n menos 1. Esta es la forma para hallar el término general. Se pone término general A sub n y voy a ir reemplazando por cada uno de estos valores por lo que representa. A1 va a ser el valor, el de la posición 1 de esa sucesión que uno tiene. En este caso sería 4, que es el primer número que me aparece en la sucesión, más R, que es la razón, que en este caso es 4 también, no suele pasar que sea lo mismo, pero por las dudas, y n-1 queda sin ser reemplazado, ya que esto que está acá, al ser el término general, depende de n, esta n es la variable. Y acá lo que se podría hacer es una distributiva para encontrar el término general un poquito más limpio, pueden dejarlo así, no hay problema. En este caso, haciendo una distributiva, quedaría 3n menos 4, y acá estos dos valores se cancelarían y me quedaría que el término general es 4n. Y ahí obtendría el resultado final. Esto sería lo que se conoce como término general. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la sumatoria dentro de las sucesiones aritméticas. Partiendo del mismo ejemplo de la sucesión aritmética, ahora lo que quiero es hallar cuánto suman los primeros, por ejemplo, 10 términos de esta sucesión. Entonces, tengo dos opciones. La opción más larga, que sería obtener los 10 términos de la sucesión y sumarlos tranquilamente, pero hay una forma mucho más económica de hacerlo. Lo primero que voy a necesitar es A sub 10. Lo necesito para el cálculo que voy a hacer después. A nosotros, en este caso A sub 10 sería
4 por 10, porque habíamos encontrado que el término general a sub n era 4 por n. Por lo tanto, si tengo que hacer a sub 10, que es el término número 10, debería multiplicar directamente 4 por 10. Por lo tanto, a sub 10 me va a dar 40. Lo que hago es, este valor lo reservo. Y ahora voy a utilizar la fórmula de sumatoria. Para la fórmula de sumatoria tengo que tener en cuenta que se escribe con la diferencia entre el término general y el término de sumatoria, se escribe con una S sub n igual a n por a1 más an sobre 2. Y en este caso lo que voy a hacer es ir reemplazando. Yo quiero encontrar los primeros 10 términos. ¿Cuánto suman los primeros 10 términos? Por lo tanto, n va a valer 10. Por a1 es el primer término, 4. Y a10 sería, porque nosotros queremos encontrar los primeros 10 términos, 40. Dividido 2. Por lo tanto, la sumatoria, arriba esto da 44, por 10 son 440, dividido 2. Por lo tanto, la sumatoria me daría 220. Y ahí obtuve cuánto suman los primeros 10 términos de esta sucesión de acá. El tema es que esta sucesión, si yo la sigo, voy a encontrar todos los valores intermedios. No me interesa encontrar los valores intermedios porque existe un cálculo matemático que me permite encontrar esa suma por más que no los conozca, solamente teniendo en cuenta el término número 10. Bien, ahora pasamos a las sucesiones geométricas. Bien, la diferencia entre una sucesión geométrica con una aritmética es que si bien uno va a tener también términos, los cuales siguen una determinada regularidad, lo que va a pasar es que para poder obtener esa regularidad, para ir pasando de un término a otro, en este caso no se van a sumar o restar, sino que se van a multiplicar o dividir por un número específico. Hay que tener en cuenta una cosa. Si bien nosotros decimos multiplicar o dividir por un número fijo, en este caso sería multiplicar por 3 a cada uno de ellos, lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de la división, la razón, que en este caso sería 3, no se puede escribir como una división, ya que si esto fuese al revés, es decir, el primer término fuese 27, iríamos bajando, lo que pasaría es que también voy a poder hacerlo por un 3, pero en vez de ser 3 por, va a ser dividido 3. La característica que tiene esto es que la razón no se puede escribir como división, es decir, se va a tener que transformar en una multiplicación. En el caso de obtener una división, lo que hay que hacer es multiplicar por la fracción que representa. Si yo tengo un número dividido 2, lo que voy a obtener es una multiplicación por un medio. Si voy a dividir por 3, voy a obtener una multiplicación por un tercio. Eso ténganlo en cuenta a la hora de escribir la razón. La razón siempre se escribe a partir de la multiplicación y no de la división. Ahora, una vez que uno tiene los valores de la razón, ya puede obtener el término general al igual que en la sucesión aritmética. El término general también se escribe como a sub n y tenemos a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Acá volvemos a reemplazar, acuérdense, razón y a sub 1 se reemplazan, la n no porque es la variable, por lo tanto a sub n va a ser a sub 1, que en este caso sería 1, por la razón, que es 3, elevado a la n menos 1. Esto tranquilamente lo podríamos dejar así. Si quieren, lo que pueden hacer es aplicar propiedad de la potenciación, en este caso, que al ser una resta, esto es una división, pero podríamos dejarlo tranquilamente así, porque se pueden obtener los valores a partir de esa ecuación que quedó ahí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es realizar la sumatoria de los primeros 10 términos, al igual que en la aritmética. Bien, para realizar la sumatoria tenemos que también utilizar
una ecuación que nos permite un cálculo, que nos permite encontrarlo, y en este caso nuestra sumatoria está determinado por A1 por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Recuerden que la razón nuestra en este caso era 3. Y ahora lo único que hacemos es reemplazar. Acá lo que haríamos es A sub 1 queda 1 por 1 menos 3 elevado a la 10, porque íbamos a hacer los primeros 10 términos, por lo tanto acá en n tendríamos que poner 10, sobre 1 menos 10. Y realizar la cuenta. En este caso, en la parte superior, 1 por todo esto daría 1, y esto daría de resultado, disculpen, acá puse 10 y era 3, porque es razón, me equivoqué yo. Esto daría de resultado final 29.524. Por lo tanto, ahí obtendríamos la sumatoria de los primeros 10 términos de esta sucesión de acá. Tengan en cuenta que las sucesiones geométricas, al hacer multiplicaciones, en este caso, las sumatorias dan bastante grande porque la forma de aumentar de estos términos es mucho más importante que en una aritmética, que se suma o se resta un valor fijo. Acá se multiplica por un valor fijo, por lo tanto es mucho más agresivo, mucho más agresiva esa parte creciente. Estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver las sucesiones oscilantes. Bien, lo que sucede en una sucesión oscilante es que voy a tener una mezcla, por decirlo de una manera, de una sucesión aritmética con una geométrica. Tienen que tener en cuenta que es fácil de determinar cuándo una sucesión es oscilante. ¿Por qué? Porque los términos lo que van a tener es un cambio de signo dependiendo del lugar que ocupen. En este caso, por ejemplo, que tendríamos menos 7, 11, menos 15 y 19, observamos que el primer término es negativo, el segundo positivo, el tercero negativo, el cuarto positivo y así sucesivamente. Lo que va a pasar es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en los lugares impares es negativo y en los lugares pares es positivo. Por lo tanto, la forma más fácil de obtener, en este caso, de este tipo de sucesiones, el término general, acá no vamos a hacer sumatoria, sino que solamente nos vamos a quedar con el término general, es obtener el término general haciendo de cuenta que los signos negativos no existen. Es decir, transformando, por ejemplo, esta sucesión en 7, 11, 15 y 19. Y obteniendo el término general de esta sucesión, sin tener en cuenta estos signos menos. Al obtener esto de acá, lo que podemos ver en esto es que para pasar de un término a otro, lo que hago es sumarle 4 en todos los términos. Por lo tanto, esto que está acá sería una sucesión aritmética, porque estoy sumando. Obtengo el término general de esta sucesión de acá, totalmente positiva, la cual me va a dar 4n más 3. Ese sería el término general que se tiene que calcular. Y una vez que obtenemos este término general, lo que hacemos es decir, bueno, el término general de la sucesión oscilante va a ser el siguiente. Esto que obtuvimos de acá, todo por menos 1, y este menos 1 lo que va a hacer es cambiarle el signo a esta parte de acá. Es decir, que si yo reemplazo por 1 y obtengo 7 para el primer término, lo voy a multiplicar a su vez todo por menos 1, pero me va a dar negativo. Va bien porque el oscilante es negativo en el primero. Pero ¿qué pasa si yo hago lo mismo con el segundo término? Me da otra vez negativo, pero este me da positivo, acá en el original. Por lo tanto, no me sirve poner solo menos 1. Tengo que hacer algún cambio. ¿Cuál es ese cambio? Lo que voy a hacer es agregarle una potencia, un exponente,
qué exponente va a ser. Y el exponente va a depender del lugar que ocupa. Supónganse, en este caso, los lugares impares son negativos y los pares son positivos. Por lo tanto, si yo tengo que reemplazar por 1 para encontrar el primer término, el 1 es impar. Por lo tanto, esta potencia negativa va a quedar negativa por propiedades de la potenciación. Cuando tengo base negativa y potencia impar, como el 1, que es impar, me va a quedar negativo. Por lo tanto, el resultado me va a dar negativo. Si lo que hago es ahora reemplazar por 2, que es par, este menos 1, al estar elevado a un 2, que es par, va a quedar 1, positivo. Por lo tanto, el resultado me va a dar positivo. Y así va a pasar con todos los valores. Lo que va a pasar es que este término, esta parte de acá, de este cálculo, me va a generar los signos necesarios para que vayan cambiando los signos del resultado final. 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo y así sucesivamente. Tengan en cuenta que esta n de acá afecta únicamente al menos 1. A esta parte no. Por lo tanto, esta parte sale de hacer en los términos solamente positivos, sin tener en cuenta los signos. Y lo que se le agrega es un menos 1 con una potencia que va a depender del lugar que ocupa. Si fuese al revés, es decir, que los términos negativos son los pares, lo único que tengo que hacer es agregarle a esta n un más 1 o un menos 1 para correr todo un lugar. Y así obtengo directamente el término general. Siempre es lo mismo. Una parte, que es el obtener el término general de la sucesión sin signos, un menos 1 y una potencia a la n menos 1 o a la n más 1, dependiendo del lugar que ocupen los signos. Bien, esto sería sucesiones. Espero que les sirva el video, que estudien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.